En sus primeros 5 partidos como titular, Jeremy Lin protagonizó una explosión anotadora que no se veía desde 1975. Y pensar que solo 2 semanas antes, dormía en el sofá de su hermano, esperando la llamada que probablemente le diría que estaba fuera de la NBA. Si esta noche no juegas bien, puede ser tu última vez en la liga. Eso fue lo que su propio agente le soltó el 4 de febrero de 2012, unas horas antes de que los Knicks se midieran a los Nets en el mítico Madison Square Garden. El entrenador Mike D'Antoni, asfixiado por las lesiones, no tuvo otra que darle minutos a su cuarto base. Nadie esperaba nada de Lin. De hecho, los guardias del Garden solían confundirlo con un masajista del equipo. Y ojo, si te gusta este tipo de historias reales que parecen de película, suscríbete al canal y deja tu like, que esta apenas comienza. Un mes después, Lin era un fenómeno global, vendiendo más camisetas que Kobe y LeBron. Su nombre estaba en todas partes. Esta es la historia del Linsanity. Romper barreras, desafiar los prejuicios y llegar a la cumbre cuando nadie apostaba por ti. Y si crees que las segundas oportunidades no existen, espera a escuchar todo lo que viene. Jeremy Lin siempre fue subestimado. Por entrenadores, cazatalento, incluso por sus propios padres. Ambos medían 1,68 metros y jamás entendieron la obsesión de su hijo por el baloncesto. Pero mientras sacara buenas calificaciones le permitían jugar. Y como Jeremy adoraba el juego, sus notas siempre fueron impecables. Con los años, Lin se convirtió en un talento serio, aunque parecía que a nadie le importaba. En su último año en el instituto promedió 16,4 puntos, 4,5 asistencias y 2,4 robos. Llevó a Palo Alto High School a un increíble récord de 32-1 y derrotó al favorito Mater Dei en la final para ganar el campeonato estatal. Ofertas de becas, ninguna. Vivía justo frente a la Universidad de Stanford, pero sus entrenadores nunca lo miraron. Tampoco lo hicieron los de UCLA ni otros grandes programas. Y no era porque no lo conocieran, Jeremy envió vídeos y partidos completos a varios equipos, sin obtener respuesta. Ningún programa de la División 1 le ofreció una beca. ¿Por qué? Era un recluta de 2 estrellas, apenas 1,85 metros y unos 77 kilogramos. No era especialmente atlético. Y además era asiático. Un base asiático y sin medir 2,13 metros no tiene chances. Los estereotipos afectaban a muchos jugadores, pero para un asiático era casi imposible abrirse camino. Y ya que llegaste hasta aquí, si quieres más historias de superación en el deporte, suscríbete y déjanos un like. Nos ayuda a seguir trayéndote contenido como este. Jeremy aguantó insultos racistas de rivales y público durante años. Siempre lo veían como el débil. Pero nunca perdió la fe en sí mismo. Y después de verlo dominar a jugadores de la División 1 en un torneo AAU, Harvard por fin reconoció su talento y le ofreció una beca. El programa de baloncesto de Harvard no era precisamente una potencia. Estaban desesperados por sumar talento. Además, Jeremy era un estudiante ejemplar, con un promedio de 4.2 GPA, lo que lo hacía perfecto para la Ivy League. Pero al llegar como novato, Lin era el jugador más débil físicamente y casi no pisaba la cancha. En 2008, su segundo año, ganó fuerza. Y promedió 12,6 puntos, siendo elegido al segundo equipo All-Ivy League. En su tercer año, su juego explotó. 17,8 puntos, 5,5 rebotes, 4,3 asistencias y 2,4 robos, con porcentajes de tiro sobresalientes. Fue el único jugador de la División 1 en estar en el top 10 de su conferencia, en todas las categorías importantes. El premio, un lugar en el primer equipo All-Ivy League, por decisión unánime. Y recuerda, si te inspiran las historias de quienes logran lo imposible, dale like y activa la campanita, así no te pierdes el resto de esta historia. En su último año sus números se mantuvieron, pero su experiencia y liderazgo llevaron a Harvard a un récord histórico de 21-8. El país empezó a fijarse en Lin, sobre todo después de que le anotara 30 puntos y 9 rebotes a UConn, enfrentando nada menos que a Kemba Walker. Jeremy se graduó con un título en economía, un GPA de 3.1 y como líder histórico de la Ivy League en puntos, rebotes, asistencias y robos. En 2010, Jeremy Lin se presentó al draft de la NBA y como tantas veces antes, fue ignorado por completo. Si no me eligen ahora, probablemente nunca lo hagan. Pero si me eligen, imagínate, volaría a Nueva York abrazando a todo el mundo. Los reportes lo describían como inteligente para pasar el balón, pero con un tiro poco fiable y un físico demasiado frágil para la NBA.
Decían que no tenía la fuerza ni la velocidad para defender, crear su propio tiro o finalizar cerca del aro. Daryl Morey, gerente general de los Houston Rockets, usó un modelo informático avanzado para analizar su perfil. Y la máquina predijo que Jeremy sería el 15º mejor del draft. El problema, nadie confió en el algoritmo, porque siendo asiático estadounidense, no daba el perfil que todos esperaban ver. Un año después, los Rockets y el resto de la liga lo volvieron a pasar por alto. Pero entonces Houston empezó a medir la velocidad del primer paso de los jugadores, y Lin marcó el tiempo más rápido jamás registrado. Es increíblemente atlético, pero todos, yo incluido, pensábamos que no lo era. Y la única razón que veo es su raza. Si te está sorprendiendo esta historia tanto como a mí cuando la conocí, apóyanos con un like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias ocultas del deporte. A pesar de los prejuicios, hubo un directivo que apostó por él. Donnie Nelson, de los Dallas Mavericks. Le ofreció un lugar en el equipo de la Summer League, y Jeremy aprovechó la oportunidad como pocos. Promedió 9,8 puntos, 3,2 rebotes y 1,8 asistencias en 18,6 minutos, tirando un 54,5%, el mejor porcentaje del equipo. Tras esa actuación llegaron ofertas de Dallas, Golden State y otros equipos, pero Lin eligió firmar con los Warriors, el equipo de su ciudad. Recogí a mi hermano pequeño y le dije, voy a firmar con Golden State. Sin embargo, en la temporada 2010 a 2011, Jeremy apenas jugó, siempre a la sombra de Stephen Curry y Monta Ellis, apareciendo en solo 29 partidos, con 2,6 puntos por partido. Jeremy ya estaba acostumbrado a ser invisible. En los entrenamientos se quedaba junto a mí, en la línea de banda, y ni siquiera entraba a las prácticas. Solo por si alguien se lesionaba. Aún así, era el primero en llegar al gimnasio y el último en irse. Pero en sus primeros 9 partidos con los Knicks, apenas jugó 6 minutos por encuentro. Hasta que llegó la desesperación. Con un récord de 8-15, Mike D'Antoni decidió darle una última oportunidad, avisándole que jugaría más minutos ante los Nets el 4 de febrero. Hasta entonces, Jeremy seguía durmiendo en el sofá de su hermano, demasiado asustado para alquilar su propio lugar por miedo a ser despedido de nuevo. La noche previa al partido, su hermano le pidió que buscara otro sitio para dormir, porque esperaban visitas y necesitaban el sofá. Lin terminó quedándose en casa de su compañero Landry Fields. Le dije, claro, ven. Aunque le advertí, el sofá era alquilado y no pasaba de 1,80 m. Lo que ocurrió al día siguiente fue digno de una película. Frente al base All-Star Deron Williams, Jeremy explotó con 25 puntos, incluidos 12 en el último cuarto, y lideró a los Knicks a una victoria 99-92 sobre los Nets. Sus estadísticas fueron impresionantes: 10 de 19 en tiros de campo, 7 asistencias, una sola pérdida de balón, 2 robos y 5 rebotes. Todo tenía que salir perfecto esa noche. Estaba acorralado. Mi agente me había dicho, si no juegas bien, esta será tu última noche en la NBA. La presión, la ansiedad, el miedo al ridículo, a llegar a la NBA solo para fracasar. Todo eso pesaba sobre sus hombros. Pero en el partido más importante de su vida, Jeremy respondió como un campeón. En el partido siguiente contra Utah, D'Antoni decidió poner a Lin como titular. Sin Carmelo Anthony, que se lesionó a los 5 minutos, y sin Amare Stoudemire, fuera por motivos personales, nadie esperaba que los Knicks ganaran. Pero apareció Jeremy Lin, el tercer base que nadie conocía, y jugó como si toda su carrera dependiera de ello. 28 puntos, 10 de 17 en tiros, 8 asistencias, 2 robos. Sí, cometió 8 pérdidas, pero nadie se fijó en eso porque los Knicks ganaron. A pesar de su inesperado impacto, los escépticos decían que cualquiera podía tener un par de noches buenas. Pero Jeremy estaba a punto de demostrar que no era casualidad. Jeremy volvió a hacerlo. Esta vez frente a John Wall, considerado el jugador más rápido de la NBA en ese momento. Fuimos a Washington y era como John Wall otra vez. Ya lo había enfrentado en la Summer League, pero ahora esto era otra historia. Lin brilló de nuevo. 23 puntos. 10 asistencias. 9 de 14 en tiros de campo. Y otra victoria para los Knicks. El fenómeno Linsanity empezaba a ser un tema nacional. Los medios ya lo llamaban por ese apodo. Y la historia apenas comenzaba a tomar vuelo. Antes del partido contra los Lakers, Kobe Bryant fue directo al desprecio.
No sé ni quién es, no tengo idea de qué hablan ustedes, ya le echaré un vistazo. Pero después del partido, Kobe seguro que no lo olvidaría jamás. Jeremy le anotó 38 puntos a los Lakers con 13 de 23 en tiros, además de 7 asistencias y 2 robos. Superó a Kobe 38 a 34, incluyendo un triple letal frente al banquillo de Los Ángeles. Tras ese partido, la Linsanity se convirtió en un fenómeno mundial. Las camisetas de Lin se agotaron por completo. Nadie esperaba que un jugador que ni siquiera estaba en el roster al inicio de la temporada se transformara en el más querido de Nueva York. Pero Jeremy no se detuvo ahí. Después de humillar a los Lakers, anotó 20 puntos en una victoria ante Minnesota. Luego, frente a los Raptors, consiguió 27 puntos y 11 asistencias. Y con el partido empatado en los segundos finales, Lin rechazó todas las pantallas de sus compañeros, como si fuera un veterano. Porque quería lanzar el tiro ganador él mismo. El público en pie en el Air Canada Center, Lin lanza y Jeremy Lin desde la larga distancia, los Knicks toman la delantera. En el siguiente juego, ante Sacramento, consiguió otro doble-doble con 10 puntos y 13 asistencias, llevando a los Knicks a su séptima victoria consecutiva. Menos de 2 semanas después de dormir en el sofá de su hermano, Jeremy Lin era uno de los atletas más reconocidos del planeta. Lin siguió sumando partidos con más de 20 puntos, mientras los Knicks acumulaban victorias. En los 13 partidos que jugó en febrero, promedió 22 puntos, 9 asistencias y 2,3 robos, llevando a Nueva York a un récord de 10-3 en ese mes. Nunca había un jugador conquistar la ciudad, el estado y el país como Jeremy, dijo Mitch Modell, CEO de Modell's Sporting Goods, uno de los tantos que corría buscando camisetas de Lin durante esa locura. Está en todas las portadas, aparece en 3 programas de ESPN, es portada de Sports Illustrated y hace 10 días nadie sabía quién era. Pero tras un flojo récord de 18-24, los Knicks despidieron a Mike D'Antoni y trajeron a Mike Woodson, un entrenador que apostaba menos por el pick and roll, un sistema que no se adaptaba al estilo de Lin. En los 7 partidos que jugó bajo su mando, Jeremy promedió 13 puntos y 5 asistencias, antes de sufrir una lesión de menisco que lo dejó fuera toda la temporada. En 26 partidos como titular, promedió 18,5 puntos y 7,6 asistencias, llevando a los Knicks a un récord de 16-10, clave para que Nueva York entrara a los playoffs. Al terminar la temporada, la camiseta número 17 de Lin fue la segunda más vendida de toda la NBA, un dato increíble para alguien que había sido cortado 2 veces y que ni siquiera jugó la primera mitad del año. Al acabar la temporada 2012, Jeremy Lin se convirtió en agente libre restringido. Los Houston Rockets le ofrecieron un contrato de 3 años y $25 millones. Los 2 primeros años, 55,2 millones. El tercero, 14,8 millones, gracias a la famosa cláusula venenosa, creada para que los Knicks no pudieran igualar la oferta sin pagar un alto impuesto de lujo. La jugada de Houston funcionó. A pesar de ser el jugador más popular en Nueva York, los Knicks no igualaron la oferta y dejaron ir a Lin. Así fue como, después de solo 2 meses mágicos, la era de la Linsanity en Nueva York llegó a su final. En Houston, Jeremy tuvo 2 temporadas sólidas, pero sin brillar como en Nueva York. Promedió 13 puntos y 5,2 asistencias, con 44% en tiros de campo y 35% en triples. Jugando como compañero de James Harden, era difícil que destacara más en un equipo donde la estrella acaparaba el balón. El resto de su carrera siguió un rumbo similar. Lin nunca volvió a tocar las alturas de la Linsanity. Tras dejar Nueva York, jugó 7 temporadas más, promediando 12 puntos y 4,3 asistencias, hasta retirarse de la NBA a los 30 años, principalmente por lesiones de rodilla recurrentes. En su última temporada en la NBA, Jeremy Lin se convirtió en campeón con los Toronto Raptors, haciendo historia como el primer asiático estadounidense en ganar un anillo de la NBA. Tras su etapa en la liga, Lin continuó su carrera en China y Taiwán, la tierra natal de sus padres, donde aún sigue jugando al baloncesto a sus 36 años. Aunque su carrera posterior nunca alcanzó el nivel de la Linsanity, Jeremy se consolidó como un ícono para la comunidad asiática y para millones de aficionados en todo el mundo. Aunque Yao Ming fue el primer gran astro asiático en la NBA, su tamaño de 2,29 metros y su físico descomunal lo hacían un caso único. Lin, en cambio, rompió barreras por ser un jugador normal.
uno que nadie esperaba que llegara tan lejos y que aún así derribó estereotipos y cambió percepciones. Siento que, en general, los asiáticos no reciben el respeto que merecen, sea en el deporte o en cualquier ámbito. Quizás si yo hubiera tenido otro color de piel, la Linsanity no habría sido tan grande. Eso jugó a mi favor. Pero también sé que para llegar a esa oportunidad tuve que luchar contra muchos prejuicios. Jeremy nunca se sintió cómodo con el fenómeno mediático. Pero para Nueva York, la comunidad asiática y millones de fans, esos 2 meses mágicos quedarán para siempre como una de las historias más inspiradoras del deporte. Si esta historia te llegó tanto como a nosotros, déjanos un like, suscríbete y acompáñanos en las próximas historias reales del mundo del deporte.